buenas tardes, queridos amigos de Emprender Más Alto. Qué alegría poder estar nuevamente con ustedes. Una tarde más, un día más, aunque este es el día que creó el Señor, así que nos tenemos que gozar y alegrar en Él. Para nosotros es un placer poder estar con ustedes, conectarnos a través de este medio. El pastor Claudio les deja sus cariños. Gracias por haber estado orando por nosotros. Ya gracias a Dios estamos negativos del COVID. No nos dio tan fuerte, pero había que tomar las precauciones necesarias. Así que gracias por cada una de sus oraciones, por habernos acompañado, por cada mensaje, por haber estado con nosotros presente, no físicamente, pero sí lo sentíamos en sus oraciones y a través del cariño que nos expresaban en cada uno de sus mensajes. Y aquí estamos un sábado más para transmitir en esto que es Emprender Más Alto, para trascender más lejos, como dice nuestro eslogan, y así poder ayudar a otros a que conozcan la palabra del Señor y poder expandir la gloria de Dios y el reino de Dios. Y justamente yo quiero hoy hablar con ustedes de ese tema. ¿Cómo hago para expandir el reino de Dios? Hoy en día, con todo lo que está sucediendo en el mundo, muchos sabemos que ya la venida del Señor está muy cerca y estamos todos como expectantes, sabemos que hay señales antes del fin. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar quietos y relajados hasta que Él venga? ¿O cómo hago yo para expandir el reino de Dios? Porque también es bueno que no seamos egoístas en esta cuestión de que ya viene el Señor y me voy a ir yo sola con Él o yo solo con Él, sino a cuántos más yo puedo llevar. Y en las iglesias que yo escucho y que nos conectamos, aún la iglesia local a la cual aquí nosotros también asistimos porque nuestros hijos están ahí, vemos cómo se preocupa en este último tiempo por tratar de llevar a la gente a una nueva relación con el Señor, a sanar su corazón. Y creo que de eso justamente se trata, el poder establecer el reino de Dios y transmitir el reino de Dios. Yo quiero que me acompañen en el libro de Mateos, capítulo 13, Mateos 13, versículo 23 al 30. Hay dos parábolas que hacen la comparación con lo que es el reino de Dios, qué es establecer el reino de Dios. Y me parece muy interesante. Mateos 13, de versículo 24 al 30, dice así. Una es la parábola del trigo y la cizaña y la otra la parábola del grano de mostaza. Dice así el versículo 24 del capítulo 13 de Mateo. Le refirió otra palabra diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Mientras dormían los hombres, los sembradores, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo: el enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieren pues que vayamos y la arranquemos? Y él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arrancáis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, atadla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Otra parábola se refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves de los cielos y hacen nido en sus ramas. Le invito a que oremos. Querido Dios y Padre, hoy estamos delante de tu presencia para poder crecer un poco más y saber cómo vamos a establecer tu reino en la tierra. Te ruego que tú nos bendigas en este tiempo que estaremos juntos aprendiendo de tu palabra. Señor, bendice a cada oyente que está ahí escuchando esta palabra y dame a mí la gracia y la bendición para transmitir esta palabra que pusiste en mi corazón. Bendigo este momento y te doy gracias por cada uno de los que hoy recibiremos esta palabra en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Qué hermosa palabra, y me gusta esta parábola de cómo se compara el reino de los cielos.
La primera parábola dice de que salieron a sembrar, pero a la noche, en oculto, sin que nadie lo vea, alguien vino y puso cizaña. ¿Saben que la cizaña es una hierba maligna, ¿no? Como decimos en Argentina, un yuyo, que es muy parecida a sus hojas y al crecer es muy parecida al trigo. Por eso la sabiduría del sembrador dijo, no arranquen todo ahora porque no van a poder distinguirlo, solo se distingue cuando crece. Entonces muchas veces cuando uno quiere transmitir el reino de Dios y decir qué es lo que pasa en el reino de Dios o cómo lo hago, siempre va a haber gente que va a ponerte dudas, palabras que te hagan pensar, no sé si es cierto, mira lo que dice, siempre todo lo mismo, todos los pastores son iguales, y comentarios que no suman, sino que realmente siembran duda, siembran cizaña, ¿no? Siembran ese sabor negativo en los comentarios, en las críticas, que juzgan sin saber y lo siembran en el corazón, y eso muchas veces o apaga el trigo, apaga la verdadera semilla, o hay que esperar que crezcan las dos y lleva su tiempo para que con el tiempo la gente se dé cuenta cuál es cuál ha sido la buena semilla y cuál ha sido la mala semilla. Pero obviamente todo eso lleva su tiempo y lo único que hace es retrasar el crecimiento de la persona y el hacer que en ese esperar, mientras va creciendo el trigo, la verdadera palabra, pero también la cizaña, la gente se pierda la oportunidad de ser bendecido en muchos aspectos. Por eso es que tenemos que tener cuidado cuando recibimos una palabra de Dios y estamos convencidos y seguros, aunque venga el enemigo a decirnos cuidado, esto no va, ten cuidado con esto, hay que tener mucho cuidado. Yo me acuerdo una vez que fui a un vivero en Argentina. Siempre me gustaron mucho la jardinería, es un poco mi relax, ¿no? Me gusta. Y fui a comprar una cantidad de plantines. Entonces me lo tenían que llevar a casa porque tenían que prepararlo y me preguntan la dirección y me preguntan el nombre y digo Nidia Cabrera. Y dice la señora que está, dice, Cabrera, dice, como el reverendo Omar Cabrera, dice, qué bárbaro, cómo le roba plata a la gente. Yo no dije quién era y le digo, sí, no me diga. Me estaba tirando la cizaña, o mejor dicho, no a mí, porque yo estaba segura y sé quién era, a ver, sino a la gente que estaba ahí alrededor. Y esta mujer decía, sí, porque me dicen que tiene helicópteros y que tiene aviones y que tiene no sé cuántas cosas. Yo decía, Señor, en el nombre de Jesús, lo recibo para la obra, lo recibo para mi suegro, para mi pastor. Pero esta mujer tiraba y decía, sí, y que muchas veces le paga a la gente y demás. Le digo, qué interesante. Le digo, la verdad, señora, que la dejé hablar, ¿no? Un rato, y la gente que estaba ahí alrededor no decía nada, algunos asentían con la cabeza, pero la dejé hablar un rato, o sea, que sembró la cizaña, y le digo, la verdad que voy a averiguar, es interesante lo que usted dice, porque yo llevo ya siendo varios años la nuera del reverendo Omar Cabrera, y nunca vi ningún helicóptero, nunca vi nada de lo que usted me dijo, después de tantos años de haber trabajado con él. Si tiene un helicóptero le voy a pedir que me lleve a dar una vuelta porque la verdad que me gusta mucho. Pero lo que usted está diciendo, la verdad que nada de lo que dice es cierto y se lo digo porque soy de la familia. Esa mujer quedó pálida. La gente que estaba ahí alrededor ya me asentían a mí así con la cabeza como diciendo... Entonces la mujer dice, ay, pero qué barbaridad, la gente habla por hablar. Pobre. Después no sabía cómo salir del enredo, trataba de regalarme plantines y demás. Pero la gente, justamente como dice ella, habla por hablar. Cuando no hay un fundamento, cuando no hay algo estable, mire, hay un dicho aquí que dicen los latinos que dice, calladito me veo más bonito. Entonces muchas veces tenemos que aprender a callarnos y no dejar que nadie nos robe esa semilla de fe, esa seguridad que tenemos adentro. Lamentablemente, los pastores muchas veces no decimos todo lo que hacemos
o a veces nos privamos, y está mal que nos privemos, de enseñar ciertas cosas que son fundamentales en la palabra, porque muchas veces nos critican, y ahora les voy a decir de qué. Nos critican sin saber lo que realmente la Biblia dice o por falta de conocimiento. Y señores, cuando usted no tiene el conocimiento necesario de algo, entonces está hablando sin fundamento. Y discúlpeme, pero el diccionario dice que un ignorante es aquel que no tiene los verdaderos hechos o conocimiento en su haber, en su poder. Así que evitemos hablar sin saber, y más evitemos propagar o afirmar algo que no estamos seguros. Defendamos a nuestros hermanos, defendamos al reino de Dios. Si usted conoce a una persona y sabe que están hablando mal de esa persona, párese firme y diga: a mí no me hables mal, no me digas eso de esa persona. Y luego, si le quedó la duda, hable directamente con la persona. Eso es honestidad, eso es transparencia, eso es mostrar un espíritu cristiano. Pero no deje que la cizaña robe la verdadera semilla del trigo, porque eso no colabora al reino. La segunda parábola habla y dice que el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Ustedes ya saben cómo es un grano de mostaza. Es algo pequeñito, algo chiquitito, pero a medida que va creciendo, dice que se forma en un arbusto y que muchos hacen nido. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el reino de Dios crece y se establece y lo cuidamos y nos encargamos de establecerlo, y luego les voy a decir cómo establecer el reino de Dios. Hay maneras en que podemos nosotros ser parte de establecer el reino de Dios. Si lo establecemos, si lo cuidamos, si lo regamos, muchos otros podrán venir y cobijarse. Dice que muchas aves vienen y hacen nido. Nosotros tenemos que ser ese lugar de refugio para otros, estableciendo nosotros el reino de Dios. Tenemos que entender que cuando hace la comparación aquí de que el reino de Dios es como una semilla, esa semilla debe tener, hay una acción de servicio y debe tener la capacidad de dejarse morir. Así que muchas veces la entrega para establecer el reino de Dios es ir un paso más allá de lo que podemos entender o comprender y morir a nuestro ego para que se establezca el reino de Dios en la vida de otros. Morir muchas veces a los pensamientos que nos quieren poner de dudas, de incredulidad. Morir al ego sería la mejor definición que podría dar para establecer el reino de Dios, hacer esa milla extra. Pero también sepamos que nuestro servicio a Dios no es un activismo. No es constante, no es simplemente hacer un montón de cosas, sino que servir a Dios es hacer algo con un propósito para impactar la vida de otro, para establecer la vida de otro. Lo hago desde mi corazón, lo hago desde mi sentir, lo hago abiertamente, no importa el uso o cómo lo vean los otros, sino yo lo hago de corazón porque no es una actividad más. Su trabajo, tal vez donde usted va, que no le gusta su ambiente de trabajo, ese es un activismo. Aunque bueno, hay que trabajar y Dios recompensa la labor que usted hace y le remunera, ¿sí? Pero muchas veces el trabajo que hacemos no nos gusta y usted lo hace por obligación. Pero el servicio a Dios, aunque lo tenga que hacer por obligación, usted tiene que sentir la satisfacción y el agrado de saber que lo está haciendo porque está estableciendo una semilla de fe, está estableciendo el reino de Dios en la vida de otros. Dice el diccionario que servicio, hay varias definiciones, ¿no? Pero esta es la que más se acopla a lo que le estoy diciendo. Que servicio es favor en beneficio de alguien, organización y personal destinado a satisfacer necesidades del público. Fíjense, quiere decir que mi servicio tiene que estar destinado a satisfacer la necesidad del público, satisfacer una necesidad. Eso es poder servir. No es siempre hacer un trabajo, sino que tengo que satisfacer muchas veces, puede ser una necesidad emocional, espiritual, física y por supuesto económica. Ahora, ¿cuáles son las claves o cómo hago para establecer el reino de Dios? ¿De dónde y cómo lo hago, no? Servir, primero, es mi servicio a Dios. Yo establezco el reino de Dios en mi servicio a Dios, a través de la oración. La Biblia dice que hay que orar sin cesar.
Orar por las necesidades, orar por las cosas que sabemos que necesitamos y que hay otros que necesitan. Muchas veces como pastores nos piden constantemente oración y uno tiene que estar 24/7 en el servicio, pero qué lindo y qué reconfortante es también recibir oración. Por eso es que agradecí a todos ustedes que oraron por nosotros, porque somos humanos. ¿Sí? Es como a veces pedir que un doctor no se enferme. Los pastores somos humanos y también tenemos nuestras luchas y debilidades, y no por eso es que estemos en pecado. No un doctor porque se enferme quiere decir que no aprobó el título. Espero que me comprendan eso. Entonces, nuestro servicio a Dios es orar. Orar por la salvación de nuestros seres queridos, orar por aquellos que están enfermos, orar por el que necesita, orar por su propia vida, orar sin cesar. Hay un libro que estoy leyendo de la pastora Waleska Orellana, de aquí, que ellos tienen su iglesia aquí en Lakeland, que dice: no dejes de respirar, y compara la oración con la respiración. Usted no deja nunca de respirar, entonces no dejemos de orar. La otra cosa que tenemos que hacer para servir a Dios y establecer el reino es hablar del Evangelio, esparcir el Evangelio. Es sorprendente cómo hay gente que a veces nos pregunta y nos dice: ay, cuánto extraño escuchar sus prédicas, cuánto extraño el poder tener una palabra, porque se acuerdan, ¿no?, de los campamentos, de que fuimos sus pastores, y cuando le decimos que tenemos una iglesia online, no saben. Yo quiero invitarles a ustedes hoy, que hace tiempo que nos acompañen, que compartan esta iglesia virtual. Así fue como lo decidimos hacer y fue lo que el Señor nos indicó, poder alimentarlos a ustedes a través de las redes, y les agradecemos por lo que nos acompañan. Pero ¿cuántos hay que hoy no pueden salir y estar en una iglesia física, sea porque tienen que estar encerrados por X motivo, o simplemente desean escuchar una palabra extra? Te invito que compartas nuestro link, nuestro enlace, que le digas: hey, Claudio y Nidia están los lunes en Facebook Live, los sábados por YouTube. Te agradecemos que compartas el Evangelio. Es una manera de sembrar el reino de Dios, el reino de los cielos. Yo sé que ha habido comentarios por ahí que dicen como que nosotros ya no estamos predicando, y esa es la cizaña. Entonces, combatamos la cizaña sembrando el buen trigo. Compartan este link a todos los que ustedes conocen. Se los vamos a agradecer que nos ayuden a compartir el reino de los cielos a otros para que también sean edificados. Y por supuesto, dentro de servir a Dios está también lo segundo, que es servir al prójimo. Dice la palabra de Dios que tenemos que amar a nuestro prójimo, como nos amamos a nosotros mismos. ¿Cuánto usted se ama? Espero que se ame mucho y que usted pueda compartir y servir a su prójimo en distintas áreas. Ya muchos de ustedes saben, y a mí me causa alegría decirlo, cada miércoles yo a las 5 de la mañana me voy a una iglesia, y es una iglesia bautista, pero tienen este servicio de entregarle comida a la gente. Y muchas veces bajo la lluvia, bajo el sol intenso que hay aquí en la Florida, nunca se paró de entregar comida. Justamente el miércoles pasado estaba lloviendo torrencialmente y el pastor de la iglesia nos trajo capas de nylon y todo bajo el agua, seguir repartiendo comida, y estamos desde las 5 de la mañana estableciendo las carpas, poniendo los pallets. A las 8 arrancamos, terminamos a las 12. A las 12 supuestamente se cierra, pero la gente sigue llegando, y a veces vuelvo a casa a las 2, 3 de la tarde cansada, claro, hay que levantar cajas, hay que preparar, pero la alegría de la gente, cuando algunos te dicen: tengo 6 niños, necesito leche. Nadie te puede quitar esa alegría de darle al prójimo. Comparta con el prójimo, dé un servicio. Eso es establecer el reino de Dios. Usted es la Biblia andante que muchos van a leer, y entonces establecer y darle una palabra de aliento a otro y establecer el reino de Dios es poder servir a nuestro prójimo. ¿Saben qué? Y una de las grandes maneras de servir al prójimo, y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, es dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Darle al Señor, darle a la obra del Señor. Señores, Malaquías es muy claro, Malaquías 3 del 8 al 10. Malaquías dice: ustedes me han robado.
Dicen, Señor, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Yo quiero que entiendan esto. No es que Dios te va a apartar, que Dios va a dejar de darte lo que necesites, que Dios te va a destituir del reino porque no des. No es así. Porque Dios te ama más allá de todo eso. Pero quiero que entiendas cómo te sentirías si alguien te roba. No sé si algunas veces ustedes pasaron por un robo. A mí lamentablemente me tocó que me abrieran la cartera, me robaran. Y es horrible, es una sensación de impotencia porque uno trabaja por algo y que luego alguien, un extraño, sin escrúpulos, te lo quite. Entonces cuando te roban, uno siente esa sensación de que, de injusticia, de impotencia, que tenés ganas de que si lo ves a la persona, hacerle imposición de mano, pero de otro tipo, ¿no? Imagínense para que Dios diga, ustedes me robaron. Y después a veces tenemos nosotros el atrevimiento de ir y pedirle a Dios que nos bendiga en nuestra economía cuando no hemos sido fieles en dar. Yo quiero que entiendan de que esto no se trata de que los pastores pedimos plata. Se trata de que te lleves el beneficio para tu vida, porque es parte de tu servicio al prójimo, porque con lo que siembras en la obra de Dios se extiende el reino de Dios. ¿Me explico? Con lo que das, la obra de Dios puede seguir creciendo. El obrero es digno de su salario. Entonces, cuando uno le roba a Dios, lo único que está haciendo es privándose de la bendición. ¿Qué tal si el que te robó viene un día y te dice, ay, Señor, mire, yo le robé, pero yo quisiera que usted me dé trabajo? ¿Te atreverías? ¿Cómo te sentirías? La verdad que desconfiarías de darle trabajo a una persona que no ha sido fiel en mantener lo tuyo, en tu intimidad, ¿verdad? Entonces Malaquías aclara y dice, ustedes me han robado y son malditos con maldición. Ahora estamos bajo la gracia, lo sé, por eso te digo que no es que te va a caer un rayo ni te vas a morir si no das, no, pero te estás privando la bendición. Porque después aclara y dice, traigan los diezmos a mi casa para que haya alimento en mi casa. Quiere decir que cuando la casa de Dios está nutrida, mayor bendición tenés vos. Tú, para tu vida, mayor es la prosperidad que vas a tener. Porque cuando la casa tiene alimento, más te podemos enseñar y más podés crecer. Y mientras creces en el reino de Dios, más te estableces, tu árbol crece y sos de bendición a otro. ¿Te das cuenta la cadena de secuelas que hay, digamos, con el efecto dominó? Cuando vos creces y te preparás y te afirmás en las cosas de Dios, podés bendecir y cobijar a otros. Por eso es que el darle al Señor los diezmos y la ofrenda no es una cuestión de decir, uy, otra vez piden plata. No, te estamos enseñando lo que dice la Biblia. Traer los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora, dice Malaquías. Probadme, la palabra de Dios dice, pruébenme ahora, si no voy a abrir la ventana de los cielos y voy a derramar bendiciones hasta que sobre y abunden. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, mejor dicho, cuando la gente le preguntó a Jesús que se debían pagar los impuestos, Jesús le dijo, a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dijo, en la cara de la moneda está el César, vayan y paguen los impuestos. Y no aclaró que lo que había que darle a Dios, porque ya está aclarado en Malaquías, pero dijo, hay que darle a Dios lo que es de Dios. Entonces nuestra invitación de aún establecer el reino de Dios para que tu vida crezca es que te anime a probarle a Dios. Y miren, darle a Dios no es un solo pago, one time payment, como dicen, un solo pago. Yo ya di una ofrenda hace mucho. ¿Cuántas veces querés la bendición de Dios? ¿Cuán fluido lo querés? ¿Cuántas veces lo querés que Dios te dé? Yo sé que muchos dicen, bueno, pero lo que pasa es que yo le doy a la gente de la calle, yo voy y hago donaciones en otro lado. Está bien, yo también lo hago. ¿Y saben qué? Yo he donado para misiones en otros países a los cuales jamás, no sé si alguna vez voy a ir. Mi llamado no es el llamado misionero. Obras que hay iglesias muy lindas que tienen en Honduras y en otros países y hemos dado con el pastor Claudio ofrenda para sostener esa obra. Ha sido nuestra ofrenda, ha sido nuestro deseo. Pero eso no nos quita la responsabilidad de dar los diezmos al reino de Dios. ¿Cuántas veces usted quiere pagar los impuestos? ¿Cuántas veces debe pagarlos? Así tiene que ser nuestra frecuencia en darle, pero
a donde corresponde, donde usted es alimentado, donde usted recibe la palabra. Usted no come en un restaurante y paga en otro. Usted donde come, paga. Sea obediente a la palabra de Dios, sostenga la obra de Dios para que el reino de Dios se esparza. Usted puede dar obras de bien a otro y lo felicito. Créame que aún los miércoles cuando yo voy a repartir comida, muchas veces los voluntarios ponemos dinero entre nosotros para poder mantener el camión que trae la comida, para poder seguir sosteniendo y trayendo otros alimentos. Y lo hago para bendecir a otros. Y Dios nos bendice también a nosotros porque jamás faltó la comida en mi casa y jamás faltará. Pero eso no quiere decir que yo tenga que no servir a Dios dando mi diezmo y mi ofrenda. Eso es también expandir el reino de Dios. Yo pongo mi semilla para que el árbol crezca y otros vengan. Hay tantos proyectos, tantas cosas que queremos hacer, aún a través de la iglesia virtual. Tenemos tantos planes que estén atentos, pronto vamos a anunciárselo. Tantas cosas hermosas que vemos que hay otras iglesias que lo hacen, pero que el Señor los puso en nuestro corazón. Y para eso, señores, necesitamos expandir el reino de Dios. Necesitamos establecer el reino de Dios. Necesitamos que haya alimento en la casa para expandirnos aún más. Y ustedes, usted y yo, necesitamos y merecemos ser bendecidos. Por eso les invito a que seamos obedientes a la palabra de Dios, a que podamos darle a Dios y lo probemos. Probadme, dice el Señor. Y es en el único lugar de la Biblia donde dice que hay que probarlo a Él. Y si Dios lo dice, es porque está seguro de lo que hace. No le robemos a Dios. No nos dejemos tampoco robar nosotros la semilla. Y atrevámonos a probarlo a Dios. Así que le invito a que usted pueda establecer el reino de Dios en su vida, transmitiendo la palabra de Dios, orando sin cesar, contándole a otros de este espacio que tenemos y también sembrando en el reino de Dios, sembrando y dando sus diezmos y su ofrenda para que Dios lo bendiga, para que el reino de Dios se establezca en sus negocios. Yo sé que hay muchos empresarios escuchándome y Dios quiere bendecir tus empresas. Dios quiere darte abundancia, quiere hacer crecer, expandir tu empresa. Pero también el Señor te está llamando a que seas obediente en dar. Hoy te invito a que puedas sembrar esa semilla y dejar que la cizaña se opaque, la cizaña muera, porque de nada te ha servido, y puedas dejar que el trigo, que trae abundancia de granos, pueda crecer en tu vida para aún bendecir a otros. Probémoslo a Dios y seamos de bendición. Expandamos el reino de Dios en nuestras vidas y en la vida de otros. Hoy Dios te llama a que podamos orar más, hablar más de Él, ayudar al prójimo en lo que tengamos que ayudar, sea espiritualmente, físicamente, anímicamente, emocionalmente, dando una palabra de aliento, y también ayudar a expandir el reino de Dios a través de nuestros diezmos y ofrenda. Que económicamente el reino de Dios se expanda. Quiero que entiendan. No todos van a ser pastores, pero todos somos servidores. No todos fueron llamados a predicar y a pararse o a hacer una carrera pastoral y pagar la universidad como hicimos muchos pastores para tener el título de licenciados, de pastores. No todos serán llamados a esos, pero todos hemos sido llamados a servir. Todos somos llamados a ser obedientes. Todos somos llamados a sembrar y a expandir el reino de Dios. No todos seremos pastores, pero todos debemos ser servidores. Te invito hoy a servir a Dios y que puedas en esta semana transmitir la palabra de Dios, hablarle a otros de Cristo y también animarte a sembrar y a probarlo a Dios para que tu vida, tu economía pueda recibir la transformación que estás necesitando. Entendé bien, esto no es pedir dinero o manguear dinero, es darte la oportunidad que puedas establecer el reino de Dios en tu vida para que muchos negocios que tengas en puerta y bendiciones que están retenidas se abran y la ventana de los cielos se abra sobre tu vida y sea derramado abundancia sobre tu ser. Que en esta semana puedas transmitir esta palabra y establecer el reino de Dios en muchos que lo necesitan. Esa será mi oración en este día.
Que el Señor te use, aunque sea a través de un mensaje de texto, a través de un llamado telefónico, y establecer el reino de los cielos, y que la cizaña sea quitada de la vida de mucha gente para que el trigo traiga sus buenos frutos. Gracias por habernos acompañado hoy. Padre y Dios, yo te doy gracias por este momento. Yo te ruego que tú toques cada vida, aquellos que están necesitando esta palabra de aliento, aquellos que aún no se han animado todavía a probarte. Señor, que ellos puedan tener el sentir de poder probarte a ti, como dice tu palabra, y que tú abras sobre ellos la ventana de los cielos. Señor, que ellos puedan animarse a ver la bendición que hay en el dar a tu casa, en aportar a tu reino, para que tu palabra sea esparcida, para que pueda crecer este árbol del reino de los cielos, que esa semilla de mostaza que podamos dar hoy pueda crecer de tal manera en abundancia hacia aquellos que siembran, para que otros puedan recibir tu palabra también. Padre, yo bendigo cada negocio, yo bendigo las empresas de mi gente, la profesión, los trabajos, que sean sorprendentemente bendecidos y que la abundancia tuya caiga sobre ellos. Y Señor, dales el poder en esta semana de poder transmitir tu palabra a otros, de poder llevar el evangelio a otras personas, palabras de aliento. Úsalos en gran manera, dales tu gracia y tu unción para establecer el reino de Dios aquí en la tierra y poder llegar lejos, más allá de lo que podemos entender, y puedan ser bendecidos sus graneros y puedan ser bendecidos su familia. Y aún te ruego, Señor, que tú sanes a aquellos que puedan estar enfermos. Sánalos. Yo hablo sanidad sobre tu vida en este día, y que la recibas en el nombre de Cristo Jesús. Y te doy gracias, Señor, por la bendición que cae sobre aquellos que hoy toman la decisión de servirte de corazón, de orar, de transmitir tu palabra y aún de sembrar en tu reino. Bendice la semilla que hoy damos, y que sea esa semilla que traiga muchos frutos, y le prohibimos al enemigo que venga a quitarla. Que esa semilla, aunque sea pequeña como un grano de mostaza, crezca en un gran árbol, y la ventana de los cielos se abre sobre tu vida para recibir bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, mis queridos amigos, por acompañarnos, por estar con nosotros. Gracias por el aporte, por el apoyo. Ayúdennos a orar por estos grandes proyectos y planes hermosos que tenemos. No se los quiero decir porque así están atentos y son sorpresa, pero va a ser de gran bendición, lo creemos, lo sentimos, se vienen grandes cosas, y esperemos que usted nos acompañe y que esté con nosotros, porque recuerden que esto es emprender más alto. Emprendamos más alto. Para emprender tiene que haber una acción, y sé que ustedes nos van a acompañar. Ustedes son nuestros amigos, nuestra congregación, los llevamos en nuestro corazón, no cesamos de orar por ustedes, porque lo que más queremos es que ustedes lleguen lejos, que prosperen. Ustedes son una bendición a nuestras vidas, y sus vidas son de bendición a este ministerio. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Enseguida aparece en pantalla la lámina donde ustedes pueden ofrendar y dar a este ministerio, y sé que la abundancia de Dios caerá sobre sus vidas. Dios le bendiga abundantemente. Dios bendiga a su familia, su entrada, su salida. Todo lo que toca en sus manos sea bendito por Jehová, Dios de los ejércitos, y el reino de Dios les acompañe en este día y durante toda la semana, y grandes milagros y prosperidades puedan ver sobre sus vidas. Gracias, Dios les bendiga, y recuerden, emprendan más alto para ir más lejos. Bendiciones.